¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Además, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como Historia de México, Filosofía, Sociología, entre otras. Son gratis. Y bueno, con esto dicho, vamos a comenzar. La sesión del día de hoy tenemos la relación entre las emociones y el pensamiento crítico. El objetivo de esta presentación, en principio vamos a conocer cómo se relacionan las emociones y el pensamiento crítico. Y en la parte posterior, un poco más adelante en nuestro video, vamos a identificar 4 emociones que afectan el pensamiento crítico. Es básicamente lo que estaremos presentando. Y bueno, vamos a la primera parte del video, que consiste en esta situación de la relación entre las emociones y el pensamiento crítico. Leemos, dice, mientras que el pensamiento crítico implica el análisis objetivo y racional de la información, las emociones pueden influir en cómo percibimos y respondemos a esa información, y que al final la relación entre el pensamiento crítico y las emociones pues puede ser y tiene que ser entendido como una relación compleja y sobre todo multifacética, ¿no? Que tendrá que ver sobre todo también con las circunstancias. Y entonces al final pareciera que el cerebro y el corazón tuvieran esta situación de poder estar separados y hasta incluso en pleito, donde entonces el pensamiento crítico necesita del corazón para tomar buenas decisiones, o al revés, ¿no? ¿Será que el corazón necesita al cerebro para poder existir, para poder entenderse? Y bueno, al final, en este caso, las emociones pues, son trascendentales, sobre todo cuando se tiene esta posibilidad de llegar al pensamiento crítico, ¿no? La situación de las emociones tiene que ver sobre todo en cómo vamos a responder a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en principio tenemos que reconocer que nuestras emociones están relacionadas con nuestras creencias arraigadas y valores personales. Al aplicar el pensamiento crítico seremos capaces de examinarlas. Y entonces nuestra actitud, ¿no? Digamos, nuestras emociones, por supuesto, van a poder influir en lo que estamos nosotros decidiendo, ¿no? Y habrá que considerar que nuestras emociones, pues al final nos muestran sobre todo nuestro tipo de personalidad, nuestros valores personales están de acuerdo dirigidos sobre todo a cómo vivimos y sentimos nuestras emociones. Y entonces, una vez que nosotros tenemos esta posibilidad de entender o sabernos de nuestra personalidad, pues es ahí cuando nosotros entonces comenzaremos a aplicar el pensamiento crítico, que es precisamente pues examinarnos, ¿no? Y ver lo que estamos haciendo bien, ver lo que estamos haciendo mal, y entonces así podríamos hablar de otro tipo de relación entre el pensamiento crítico y las emociones. Hablemos de algunas emociones que afectan el pensamiento crítico. Por ejemplo, en principio, esta situación de la influencia en la percepción. Por ejemplo, si estamos experimentando una emoción negativa, es posible que veamos la información pues de manera sesgada, no la vamos a ver de manera completa y objetiva, yo diría. Y entonces la percepción va a ser considerado como una especie de emoción, y sobre todo que implica qué actitud tengamos. Si estamos con una emoción negativa, pues es muy probable que nuestra decisión, no, nuestro pensamiento crítico pues no sea el más objetivo, por decirlo de otra manera. El punto número 2, la siguiente emoción que afecta al pensamiento crítico, es la situación del impacto en la toma de decisiones. Por ejemplo, si estamos experimentando en contraparte una emoción positiva,
En este caso lo más probable es que vamos a tomar decisiones arriesgadas y que nos podemos sentir en un momento dado hasta incluso muy optimistas. Y puede ser que todo esté mal, ¿no? Pero al final, si uno está en un plan sobre todo optimista, en una situación de una emoción positiva, pues entonces eso por supuesto va a influir en el momento de que estemos aplicando el pensamiento crítico, ¿no? Y que tal vez ya no seamos tan críticos, porque igualmente al final nos rebasa la emoción y tal vez no estamos siendo tan objetivos a decidir, por ejemplo, sí o no en algo, ¿no? Supongo yo. Y bueno, en el punto número 3 vamos a hablar de la influencia en la motivación. Por ejemplo, si estamos emocionalmente comprometidos con una idea, ¿no? Al final eso tal vez influya, ¿no? Nuestro idealismo, por decirlo así, donde al final las personas de repente podemos estar en contra de la corrida de toros, ¿no? Y tal vez al hacer un trabajo de esta temática no seamos tan objetivos, ¿no? Porque consideramos de manera subjetiva y personal que la corrida de toros no debería existir, y si estamos haciendo un reportaje o estamos haciendo a lo mejor una investigación sobre algo que tenga que ver con ello, pues a lo mejor no seamos los más imparciales, y ahí entonces nos dominó un poco la emoción, ¿no? El querer defender nuestras ideas. Es posible que tengamos dificultades para considerar de manera imparcial la situación, y en este caso las evidencias y argumentos en contra, y entonces a lo mejor seríamos como un poco sesgados, y eso por supuesto no es lo que busca el pensamiento crítico. 4, también podríamos pensar que al final las emociones relacionadas a la regulación, ¿no? Más bien en el sentido de que al final tenemos acá que el pensamiento crítico puede ayudarnos a regular nuestras emociones al examinarlas de manera objetiva y reflexiva, ¿no? Cuando entonces nosotros consideramos que es importante que el pensamiento crítico pues sea como el juez para determinar si no el mostrarme enojada con mi mamá, por ejemplo, valió o no valió la pena, ¿no? De contestarle feo a mi papá tal vez, ¿no? En este caso pues va a haber una posibilidad de que el pensamiento crítico pues determine si esa conducta fue la mejor, ¿no? Sobre todo pensando de manera objetiva y reflexiva, analizando nuestras emociones, y eso es precisamente lo que vamos a ganar. Pues vamos a ganar la posibilidad de que pues se solucionen los conflictos a lo mejor de una manera un poco más sencilla, y que al final darse cuenta que existe una regulación emocional por parte del pensamiento crítico. El pensamiento crítico podría ser como una especie de freno para tal vez no dejarnos llevar por la emoción. Y bueno, vamos dándole cierre a esta presentación. Si usted ha llegado a esta parte del video, pues nos gustaría mucho que nos escribiera ahí en comentarios desde dónde nos están viendo, para poderles mandar un saludo, para poderles dar corazoncito. Y bueno, si bien las emociones pueden influir en cómo procesamos y respondemos a la información, el pensamiento crítico nos ayuda a examinar y regular nuestras emociones de manera más efectiva, que era precisamente lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, si vamos dándole un poco de cierre y ya concluyendo, al final el regulador de la emoción pues tal vez sea esta cuestión de la posibilidad de practicar el pensamiento crítico, ¿no? Las emociones pues al final también son importantes, porque al final es la emoción la que te puede incluso motivar, por ejemplo, a investigar algo, ¿no? Se me ocurre. Y entonces tal vez esa motivación, ese amor, o no sé cómo llamarlo al final, que nos asombre algún tema, pues puede hacer que comencemos con la emoción y terminemos haciendo la investigación de manera, pues digamos, objetiva con el pensamiento crítico. Y por último, pues al final la clave está en desarrollar la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones y usar el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y objetivas. Y entonces cuando nosotros estamos autoconscientes, podríamos decirlo así, pues entonces estamos con esta capacidad de poder conocer nuestras emociones, tener claro en qué momento estoy triste,
por poner un ejemplo, o tener claro qué siento yo, ¿no? Qué siente mi cuerpo, por ejemplo, cuando tengo alguna decepción amorosa, ¿no? Entre otras situaciones. Y bueno, con esto le damos fin al video. Muchísimas gracias. Si usted llegó hasta esta parte del video, agradecemos muchísimo su atención. Agradecemos también, por supuesto, que usted se haya suscrito a este canal. Y tenemos ahí pues estos proyectos inacabados que quedaron como en stand-by, ¿no? Tal vez poco después metamos un poco más ahí, pero tenemos un podcast en Spotify que se llama Historia de México en corto. Son capítulos pequeñitos donde se hablan de los episodios más importantes de la historia. Son como 60 capítulos. Y bueno, pildoritas de sabiduría que pues intentaba hacer como un poco más, pues digamos, más resumida la información de cuestiones educativas. Pero bueno, ahí chéquenlos y ojalá que nos pudiera comentar algo. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos y vemos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.